días, hermanos. Acá me dejaron unos chinches que no sé si son para pincharme por si alguno se está durmiendo o algo así. Pero, bueno, los dejo a un costadito. Bien, le voy a pedir si me acompañan a 1 Juan. Si bien ya hicimos un paréntesis bastante grande de Filipenses, pero por una cuestión de vacaciones y otros asuntos, bueno, tiempo que estuvimos también que cerrar las puertas por tema de contagios y demás, así que a ese paréntesis tan grande le vamos a agregar una semanita más o dos. Vamos a ver ahí en 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 10, ese es el texto que vamos a leer y en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. 1 Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la palabra de Dios: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias una vez más por este día, por una nueva oportunidad, Señor, de reunirnos, de cantar alabanzas a tu nombre, de orar por nuestros hermanos en otras iglesias, de tener comunión entre nosotros, de edificarnos, pero también, Señor, de escuchar tu palabra. Por eso, Señor, te pido ahora que tú obres por medio de ella, que me ayudes a poder predicar con claridad. Señor, no diciendo nada que tú no quieres, que tú no dices en tu palabra. Señor, te rogamos porque necesitamos que todos los días, Dios, utilices tu palabra para santificarnos, para hacernos cada vez más parecidos a tu Hijo, pero también necesitamos tu palabra, Señor, para alcanzar a aquellos que todavía no te conocen, Señor, que están todavía en sus delitos y pecados. Señor, necesitamos del poder de tu Espíritu para orar, para que convenza, Señor, los corazones que aún están endurecidos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, todos acá han sido testigos de una forma u otra de lo que el Señor viene haciendo a lo largo de estos años. La gran mayoría de ustedes estuvieron el domingo pasado, en lo que fue la inauguración, podemos decir, de la Iglesia Bautista Misionera en Santa Teresita. Muchos han visto los bautismos y muchos vienen hace años ya siguiendo cómo el Señor viene obrando, cómo el Señor viene formando una iglesia sana, con debilidades, por supuesto, con personas pecadoras, pero una iglesia que procura poner en alto la palabra de Dios. Todos hemos visto de alguna manera cuánto costó, en primer lugar, por supuesto, para nuestro Señor Jesucristo, ganar su iglesia por medio de su sangre en la cruz del Calvario, pero también cómo ha costado en este tiempo. Muchos han sudado, algunos más que otros. Estas paredes hermosas no se hicieron con un chasquido, ¿no? Hermanos trabajando arduamente, otros tantos que han venido de Carapachay, que han viajado una y otra vez.
No es la idea, por supuesto, hacer un detalle de todo lo que se ha hecho, pero sin duda hemos visto el esfuerzo, cuánto ha costado, pero también reconocemos que aunque eso ha sido fruto en algún sentido del esfuerzo, es Dios el que edifica su iglesia. Nosotros podemos hacer 25 edificios iguales a estos o mejores, con lujos, con mucho dinero, con todo lo que sea, pero si el Señor no edifica su iglesia, todo eso es humo, es humo. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor está obrando, que la palabra del Señor corre, que personas son alcanzadas por el Evangelio, que personas son santificadas por medio del Evangelio. Y cuando llegamos al punto de decir, bueno, ya tenemos la primer membresía, ya tenemos una iglesia establecida, podemos decir, bueno, ya lo logramos. Ya estamos, nos relajamos ahora, disfrutamos, venimos, consumimos, por así decirlo, un culto y ya está. Esta semana Mati nos animaba con un pasaje, en realidad no con un pasaje, sino con una verdad que se ha visto a lo largo de toda la Biblia, y es que muchas veces, después de grandes victorias, han venido grandes caídas, y nos mencionaba algunos ejemplos de David, de Noé, de Moisés. Y podemos correr ese riesgo, podemos correr el riesgo de pensar que como el Señor ya estableció una iglesia en Santa Teresita, ahora sí podemos relajarnos y podemos bajar la guardia, y corremos el riesgo de desviar nuestra mirada de quiénes somos y de cómo debemos vivir. Por eso vamos a leer y vamos a ver en este texto que a la luz del Evangelio, que nosotros proclamamos, que proclama la palabra de Dios, debemos vivir en consonancia a Él, debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad, y vamos a ver 3 razones que nos da este texto por las cuales debemos vivir en santidad. Debemos andar en luz en términos de este pasaje, debemos andar en luz, que vamos a ver por qué es sinónimo de vivir en santidad. En primer lugar, vamos a ver qué es el contenido del mensaje. Ese es el contenido del mensaje, no es otro. En segundo lugar, vamos a ver que es consecuente con ese mensaje, que nuestro andar tiene que ser consonante con ese mensaje. Y en tercer lugar, es que es la buena noticia del mensaje y que ahora sí podemos vivir en santidad. Es la buena noticia del mensaje, podemos ser luz, podemos vivir en santidad. Entonces vamos a ver en primer lugar el contenido del mensaje y vemos en versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, para que entendamos un poquito esto, tenemos que entender el contexto así a grandes rasgos. El apóstol Juan es el que escribe esta carta, al igual que la segunda carta del apóstol Juan y la tercera. Probablemente hay varios, no hay acorde, digamos, no están todos los teólogos en consonancia con los tiempos en los que se escribieron. Algunos dicen que primero se escribió el Evangelio y después las cartas. Otros dicen que no, que primero las cartas, después el Evangelio. Bueno, eso por lo menos hoy no es relevante para nosotros, para lo que vamos a ver hoy. Pero sí tenemos que saber que en el primer tiempo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la gran comisión, y los apóstoles en ese tiempo cumplían un rol fundamental. Los apóstoles fueron establecidos por Dios para proclamar el Evangelio, pero para tener la autoridad de Jesucristo. Por eso es que hoy por hoy no hay apóstoles. Los apóstoles cumplieron una función específica en el establecimiento de la iglesia. Y es importante que entendamos que en ese momento no estaban las cartas del Evangelio, no estaban los evangelios escritos, por lo menos no estaban circulando. Algunos de ellos estaban escritos, pero no estaban circulando como circulan hoy. No podías ir a una librería y comprar los evangelios en la Nueva Versión de las Américas ni ninguna otra versión. El evangelio corría principalmente de boca en boca.
Y esto traía en un sentido algún peligro, por eso es que falsos maestros se levantaban. Y alguien llegaba a una iglesia y decía, yo tengo palabra del Señor, y podía decir algo que era contrario a la enseñanza. Por eso los apóstoles tenían un rol fundamental en atacar, en defender la verdad, en contraatacar aquellas herejías, y eso es lo que estaba pasando en estas iglesias. El apóstol Juan escribe probablemente desde Éfeso a otras iglesias que también estaban en Asia Menor, que estaban siendo atacadas por una herejía que ya hemos visto varias veces, pero que vamos a explicar un poco más hoy. Esa herejía era el gnosticismo, o lo que empezaba a ser el gnosticismo, que se empezaba a levantar como el gnosticismo, conocido con esa palabra, el gnosticismo. Estos falsos maestros decían, entre otras cosas, que la materia es mala, pero que el espíritu no lo es, lo que se conoce en algunos casos como el dualismo. Nosotros somos seres que por un lado somos materia y por otro lado somos espíritu, pero entre ambas no hay una relación. Por eso es que mis acciones no necesariamente afectan a mi espíritu. Y entre otras cosas, esta herejía atacaba la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, si Dios es santo, si Dios no puede tener relación con el pecado y la materia sí lo es, jamás el Señor Jesucristo se pudo haber encarnado. Entre estas enseñanzas estaban los docetistas, que decían que el Señor Jesucristo, estaba Cerinto, ahí había los docetistas enseñaban esto, que el Señor Jesucristo no se pudo haber encarnado, pero había otra herejía que también se desprendía de acá, es que como el Señor Jesucristo no se pudo haber encarnado, lo que pasó en realidad es que el Señor Jesucristo nació y después el Espíritu vino sobre Él, pero antes de ir a la cruz, el Espíritu se fue de Él. Bueno, había una serie de herejías que estaban corriendo relacionados a este concepto y tiene implicancias, por supuesto, para nosotros, tenía implicancias para nuestros hermanos. Y el apóstol Juan se encarga en esta carta de contraatacar y de defender la verdad. Por eso es que en los primeros versículos él se encarga de aclarar que el mensaje del Evangelio fue entregado, fue visto, fue anunciado por el Señor Jesucristo. Ellos lo vieron, ellos estuvieron con el Señor, ellos escucharon el mensaje de su boca y ese es el mensaje que ellos proclamaban, no otro. Cualquier otro que venga con otro mensaje es un hereje. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos, dicen los primeros versículos. Y este es el mensaje, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Es el mensaje de Jesucristo, del Verbo encarnado. Es el Evangelio del Hijo de Dios anunciado, proclamado. No es otro. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, este es el contenido del mensaje. Dios es luz. Ahora, para este contexto, para ese entonces, la luz o el concepto de luz podía implicar un montón de cosas, pero si vemos en lo que estaba pasando en ese momento, la filosofía, la luz era la presuposición de que se podía hallar un conocimiento pleno. Eso era la luz, la iluminación. En un sentido se sigue utilizando eso hoy, ese concepto. Una persona iluminada es una persona que tiene un conocimiento superior a los demás. Pero bíblicamente hablando, la luz también tiene varias facetas o es presentado de diferentes maneras a lo largo de toda la Biblia. Vemos la luz en el Antiguo Testamento relacionada a la gloria de Dios. Vemos también la luz relacionada al conocimiento. Vemos a la luz relacionada con la pureza y la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento también lo vemos de esa forma, como sinónimo de justicia, de santidad, de conocimiento.
Dios es luz. ¿Qué quiere decir que Dios sea luz? Bueno, podemos ver cómo también Dios se relaciona con la luz o es presentado en relación a la luz de diferentes maneras. Dios es el creador de la luz, Génesis 1. Dios habita en luz inaccesible. 1 Timoteo capítulo 6, Salmo 104, 140, 1 y 2. Dios habita en luz inaccesible. Dios es la fuente de luz. Vemos en Apocalipsis capítulo 21 que quien va a iluminar el cielo no es el sol, sino Dios mismo y el Señor Jesucristo. Vemos a Dios relacionado con la luz en cuanto a su gloria. La palabra que se traduce, o una de las palabras que se traduce como gloria, en el hebreo también se puede traducir como resplandor. Y en ese sentido también está relacionado con su santidad. Jesús, en Juan capítulo 1, es presentado como la luz. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y en ese sentido, más adelante dice: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Dios es luz, Jesucristo, su Hijo, es luz. Ahora, en este texto, Juan lo presenta como luz y dice: este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz. Y por contexto vamos a ver que eso quiere decir que Dios es santo. Dios es santo. Fíjense en versículo 6, habla de que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, con la luz, y andamos en tinieblas, mentimos. Versículo 7. Pero si andamos en luz, o sea, lo contrario a andar en tinieblas, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, el contraste es que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Entonces, por contexto, la luz, en este caso, el hecho de que Dios sea luz, habla de santidad, de santidad. Por eso es que si nosotros decimos tener comunión con Dios, tenemos que vivir en santidad. La santidad de Dios, en el sentido original del término, denota que Él es absolutamente distinto a toda su creación. Dios es aparte de su creación. Dios es exaltado por encima de toda su creación. Por eso es que Dios, decimos, es santo. Él es aparte de su creación. Pero en otro sentido, la santidad de Dios, y es por lo menos la manera en que nosotros comúnmente vemos este término santidad, la santidad de Dios implica que Él es perfecto en pureza, libre de todo pecado, Y es por eso que en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión de la gloria de Dios, los ángeles daban voces diciendo: santo, santo, santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dios es santo. La respuesta de Isaías ante esta visión, ante la visión de la gloria de Dios y su santidad, es reconocer su pecado, es reconocer que Él era pecador, que Él habitaba en un pueblo inmundo de labios y Él necesitaba ser santificado. Ahora, la proclamación de la santidad de Dios es central en el Evangelio. ¿Por qué decimos que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz? ¿Por qué la santidad es tan importante y es central en el Evangelio? Es que no puede haber Evangelio
sin la proclamación de esta verdad. No puede haber evangelio si nosotros no proclamamos que Dios es santo. No hay evangelio sin santidad porque nuestras malas obras son una ofensa al carácter santo de Dios. No se trata de simples acciones que pueden tener un efecto en otros o en nosotros mismos. Sin duda lo tienen. Pero el problema principal del hombre es que sus acciones, llamadas pecado, ofenden la santidad de Dios. Por eso es que nosotros debemos salir y proclamar el evangelio de Dios, porque el hombre en su pecado ofende la santidad de Dios. Nosotros nos vamos a ir por ahí diciéndole a la gente que tiene que tener una mejor vida, que tiene que solucionar sus problemas económicos, que tiene que restablecer sus relaciones, que tiene que ser una mejor persona. No, el mensaje es: vos sos pecador, yo soy pecador, y ofendimos la santidad de Dios, y por eso estamos en un grave, grave peligro. Dios es santo. Si no comenzamos con esta verdad central en la predicación del evangelio, hermanos, cuando compartís el evangelio con alguien, si no comenzamos con esta verdad central, entonces la proclamación del evangelio no tiene sentido. Porque no hay un Dios ofendido en su santidad, no hay un Dios ofendido en su santidad que va a reclamar justicia y va a hacer justicia. Necesitamos proclamar el evangelio de Jesucristo, y es: Dios es luz, Dios es santo. De otra manera, ¿por qué el hombre necesitaría perdón? ¿Por qué el hombre necesitaría reconciliación por medio de Jesucristo? ¿Qué necesidad habría de que un Salvador muriera en la cruz por nuestros pecados? Y es porque Dios es santo y su justicia y su santidad han sido ofendidas. Perder de vista la santidad de Dios nos va a llevar a reducir nuestros actos a simples limitaciones. Bueno, yo soy una persona, soy un ser humano como todos, limitado, por lo tanto cometo, otra palabra, errores. Cometo errores. Nuestros pecados son errores, por supuesto, pero no son solamente errores. Son pecado contra nuestro Dios santo. Si no llamamos a las cosas por su nombre, si no entendemos que Dios es santo, vamos a limitar y a reducir nuestras acciones a simples fracasos. Otra palabra que también se utiliza mucho, mis fracasos. Bueno, el pecado es un fracaso, por supuesto, porque la meta de todo hombre es ser perfecto, como el Señor Jesucristo nos dijo: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No podemos serlo, es un fracaso, pero no es solo un fracaso. Dios es luz, Dios es santo. Por lo tanto, nuestras acciones contra Dios se llaman pecado. No errores, no fracasos, solamente pecado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La santidad de Dios también provee el patrón por el cual su pueblo se debe acercar a Él, y esto lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento, por supuesto en el Nuevo también, pero cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, saca a los israelitas de Egipto para hacerlo su pueblo, Dios no los saca y les dice: bueno, ahora ya está, hagan lo que quieran, son libres, corran por las arenas, hagan castillitos por ahí. ¿No? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios es santo, por lo tanto debemos ser santos. En el Nuevo Testamento podemos ver la misma verdad a lo largo de todo el Nuevo Testamento.
pero solamente menciono 2 pasajes. Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y una cita de 1 Pedro, el apóstol Pedro citando el pasaje que recién leía de Levítico: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este es el mensaje, este es el contenido del mensaje. Dios es luz, Dios es santo. Por lo tanto, nosotros, si pretendemos acercarnos a Dios, debemos vivir en santidad. En segundo lugar, debemos vivir en santidad porque es consecuente con este mensaje. Esto se desprende de lo que leíamos recién. Si Dios es santo, nosotros debemos serlo también. Es consecuente con el mensaje que nosotros decimos proclamar, que decimos creer, que decimos vivir. Debemos andar en luz. Dios es luz. Por lo tanto, si nos acercamos a Él, debemos vivir de esa manera. Si Dios es luz y pretendemos acercarnos, debemos vivir en santidad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este si decimos, con el que empieza el versículo 6, marca claramente un contraste, ¿no? Si decimos, pero hacemos tal otra cosa, bueno, hay un contraste. Este contraste pone en manifiesto las actitudes y la forma de vivir de los falsos maestros en ese tiempo. Y lo vemos no solamente en capítulo 1, sino también a lo largo de toda la carta. Menciono solamente algunas referencias. En este texto vemos en versículo 6, versículo 8, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, bueno, hay una contradicción. Capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, haciendo referencia a la forma de vivir que tenían estos falsos maestros y algunos llamados hermanos en la iglesia. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, en realidad todavía está en tinieblas. El contraste entre lo que se dice y lo que se hace es la evidencia clara de desviación por parte de los falsos maestros. Ellos afirmaban andar en luz, pero sus vidas demostraban lo contrario, y es lo mismo que pasa hoy. Cuando una persona dice ser creyente, pero su vida muestra lo contrario, nos encontramos frente a un problema, porque si el Evangelio es el Evangelio de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, y no genera ningún impacto en la persona que dice proclamar este Evangelio, una de dos: o el Evangelio puede ser proclamado con la boca y no vivido, eso es una posibilidad, eso es una opción, o la persona que dice creer en el Evangelio y vive completamente a espaldas de esta verdad no es creyente, sino que solo dice serlo. Si dice, pero vive en tinieblas, mentimos. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con la luz, con el Dios Santo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es imposible tener comunión con la luz siendo tinieblas. El versículo 5 dice que no hay ningunas tinieblas
ninguna tinieblas en Dios. No podemos tener comunión con el Dios Santo si estamos en nuestros pecados. Es como pensar que podemos venir a este salón oscuro de noche y prender la tecla de la luz y que se ilumine todo el salón excepto un rincón sin luz. Bueno, excepto que haya algo adelante que frene el reflejo de la luz, no puede pasar. La sombra, la oscuridad y la luz no coexisten, no cohabitan. O hay luz o hay sombra. Si estás en comunión con Dios, con el Dios Santo, y tu vida no se caracteriza por una vida de santidad, entonces perteneces al grupo que dice una cosa, pero en realidad es otra. Isaías, antes mencionado en el pasaje que mencionamos de que Dios es santo, 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 necesitó ser santificado y eso se ilustró por medio de un carbón encendido puesto en su boca. Es un símbolo de lo que pasó. Él necesitó ser santificado para estar en la presencia del Dios Santo. Si la luz es pureza y santidad, bueno, la oscuridad, por supuesto, es todo lo opuesto, es pecado delante de Dios. Es imposible caminar en oscuridad y tener comunión con Dios. Ahora, si andamos en luz, como Él está en luz, esto no quiere decir, el andar en luz, no quiere decir que vamos a ser perfectos y luego vamos a ver por qué una gloriosa verdad. Esto no quiere decir que no va a haber ningún pecado en nosotros. Esto quiere decir que a pesar del pecado que aún está en nosotros, vivimos en santidad. Ahora, si ustedes continúan leyendo esta carta, se van a encontrar en capítulo 3 con una pequeña dificultad. Capítulo 3, versículos 4 al 6, lo voy a leer. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De vuelta, no es un error, no es un fracaso, es infracción de la ley de Dios. Continúa el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Escuchen, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, cuando leemos estos versículos, podemos decir, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Si yo peco, entonces es que no soy un creyente. Andar en luz quiere decir que nunca voy a pecar. Bueno, si leo este versículo, pareciera ser que sí, a simple vista. En nuestro castellano pareciera ser que si peco, entonces es que no conozco al Dios Santo. Bueno, la clave en estos versículos, como en realidad en toda la Biblia, pero específicamente en estos versículos es algo que en el español no se puede ver a simple vista, no lo podemos percibir a simple vista, y es que en versículo 6, este verbo no peca, o todo aquel que peca, está en tiempo presente. Se podría traducir algo así como todo aquel que continuamente está pecando, o todo aquel que permanece en Él no está constantemente pecando. No es su patrón de vida, no es lo que lo caracteriza. El tiempo presente de los verbos, entonces, nos muestra que es una acción continua. Pero también, más adelante en versículos 8 y 9, nos da un pantallazo un poco más claro y nos habla de que el que practica el pecado, esa es la idea, el que constantemente está pecando y
y lo ejercita, esa es la idea, ejercitar el pecado en su vida sin ningún interés por la santidad de Dios, sin ningún interés por su santidad, bueno, esa persona no es del Señor. Nosotros vemos ahí en versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, hijitos míos, para que no pequéis. Anteriormente, en capítulo 1, al principio, dice que él escribe para que sepa que tienen comunión, para que tengan comunión con ellos, entre ellos y con Dios. Por lo tanto, les está escribiendo a un grupo de creyentes y les dice que no pequen. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, fíjense cómo continúa: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El creyente puede andar en luz, es consecuente con el mensaje del Evangelio de que Dios es santo, puede hacerlo, pero va a pecar. Pero eso no quiere decir que el creyente deba andar en santidad. Si peca, abogado tenemos para con el Padre. Versículo 9, más adelante. ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Bueno, confesar. Y el Señor nos purifica, el Señor nos santifica, nos perdona. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la evidencia. La evidencia de que nosotros andamos en luz es que tenemos comunión unos con otros. Y si eso es así, entonces es porque la sangre de Cristo está limpiando nuestros corazones, nuestros pecados. A lo largo de toda la carta vamos a ver que también hay un contraste entre los que dicen amar a Dios, pero no aman a sus hermanos. El que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, es otra contradicción al Evangelio. Por tanto, si andamos en luz, una evidencia es que nosotros vamos a tener comunión unos con otros. Por eso es que no existe la persona que dice: yo soy creyente, pero yo vivo mi vida cristiana yo solo. Yo hago la mía. He sido lastimado por la iglesia. La verdad es que no confío en el hombre. Me han defraudado. Inclusive pastores me han defraudado. He visto cosas que nadie ha visto. Voy a vivir la vida cristiana para mí, ¿no? Eso, bíblicamente hablando, es imposible. Hay una contradicción idéntica a la que si decimos andar en luz, pero vivimos en pecado, estamos mintiendo. Por tanto, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y al ser así, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, no es que porque nosotros nos portemos bien y vivamos en santidad y nos esforcemos por tener comunión, entonces Dios va a ver que nos estamos esforzando y va a decir: bueno, a Él le voy a perdonar los pecados. Sino que es una evidencia de algo que está ocurriendo en nuestro corazón. Andamos en luz, eso se ve en la comunión con nuestros hermanos, y lo que está pasando es que Dios está limpiando nuestros pecados. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este limpiar de todo pecado no quiere decir que nos está salvando cada vez que pecamos. Esto no quiere decir que el hombre peca, pierde la salvación y necesita que Dios nuevamente le perdone los pecados para salvación. El apóstol Juan les escribe a estos hermanos para que ellos sepan que tienen vida eterna, Son personas creyentes que necesitan ser santificados, y nosotros, hermanos, necesitamos el perdón de pecados aún después de creyentes. En este sentido, la sangre de Cristo derramada en la cruz purifica nuestros corazones, purifica nuestras mentes del peso, de la culpa, del pecado. Nuestra culpa es quitada.
el peso del pecado es deshecho. Este es el mensaje del Evangelio y esto es vivir en consonancia. Si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos vivir en santidad. Pero en tercer lugar y último, debemos vivir en santidad porque esta es la buena noticia del mensaje. El mensaje del Evangelio es que personas que antes eran enemigas de Dios, que no podían acceder a la presencia de Dios, como hemos dicho, pecadores, que hemos pecado contra el Dios Santo. El mensaje del Evangelio, y se llama Evangelio, buenas noticias, eso quiere decir, porque ahora podemos tener comunión con Dios, porque a pesar de la abismal distancia que nos separaba de Dios, su santidad, nuestro pecado, hoy podemos tener comunión con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuevamente, si decimos, pero hacemos algo diferente, es mentira. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, es pretender que no hay pecado en nosotros. Bueno, esto era, por supuesto, se desprendía de la filosofía que mencionábamos al principio. El hombre en sí no es un ser malo, no hay pecado en el hombre, sino que sus acciones en realidad tienen un impacto en otras personas que algunos consideran que son negativas. Ahora, esto inclusive se llegó a tomar dentro del cristianismo, varios años después. Pero también es la filosofía del momento hoy. Han escuchado seguramente que nosotros somos seres de luz, que nuestras acciones en realidad no son malas, depende de cómo uno las pueda percibir, las interpreta como malas, pero no son malas en sí. Escuchaba algunos videos de estas personas que enseñan toda esa filosofía, de que somos seres de luz, y hablaba de que la gente normalmente es gente buena, es gente que irradia luz, que irradia bondad, solo que ha sido engañada por un sistema maligno, ha sido opacada, por eso es que dicen, tenés que dejar brillar tu luz interior. El ser humano es un ser de luz divino que vino a este mundo a cumplir una misión. Esa misión es, entre otras cosas, ser feliz. Para eso vinimos. Y he visto personas justificar violaciones, asesinatos, diciendo que en realidad es el karma, que es como una especie de ente que regula las cosas buenas y malas, y en realidad no son buenas o malas, sino que tienen un efecto. Mis acciones tienen un efecto, y he visto he escuchado justificar violaciones y asesinatos bajo este concepto. Y hermanos, no hay nada más alejado de la palabra de Dios que este concepto. No somos seres de luz, no lo somos. Somos seres pecadores. Somos seres humanos pecadores delante de un Dios santo, que solo podemos ser luz si tenemos comunión verdadera con el único ser que es luz, Dios y el Dios santo. Nosotros podemos reflejar solamente la luz que proviene del Dios santo, la santidad de Dios, pero si negamos que en nosotros hay pecado, jamás vamos a poder reflejar esa luz. Si nos empacamos contra la verdad de Dios, si nos rebelamos contra la verdad de Dios, que Dios dijo que todo hombre es pecador, que todo ser humano es pecador, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, nos autoengañamos. Más adelante, en versículo 10, el apóstol Juan lo lleva un paso más todavía
y es que negar que hemos pecado y negar que tenemos pecado son dos cosas similares, que tenemos pecado y que hemos pecado. El hecho de tener pecado habla de una condición, habla de la condición del ser humano como un hombre pecador, y el hecho de haber pecado es negar que hemos, en efecto, pecado contra Dios. Es llamar las cosas por otro nombre, como dijimos antes. Es suavizar el pecado, es negar que somos pecadores delante de Dios, es atribuir al pecado a nuestra debilidad, a nuestra condición, a nuestro plano, como hablan también en estas filosofías. Estamos en un plano. Negar esto es decirle a Dios que miente. Imagínense eso por un momento. Isaías delante de Dios, santo, 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 en vez de reconocer su pecado y decir que él es pecador, se para delante de Dios y le dice, no, un momento, eso no es así, yo no soy pecador. Es el grado más alto de insolencia que puede tener el ser humano. Decirle a Dios mentiroso. Y afirmar que lo que Dios dice es verdad, que es que todo hombre es pecador, es llamar a Dios mentiroso. Eso es lo que dice el apóstol Juan, no es algo que estoy inventando yo. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense hasta qué grado puede llegar el ser humano, podemos llegar. Pero si dijimos que esa es la buena noticia del mensaje, que ahora podemos vivir en santidad, que podemos ser santos y tener comunión con Dios, es porque su Hijo Jesucristo ha derramado hasta la última gota de su sangre para que podamos tener perdón de pecados, para que nuestros pecados sean alejados de la presencia de Dios, para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Cristo es el Hijo de Dios, santo, Él es luz, y vino a este mundo, como dice en Juan capítulo 1, aquella luz vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él vino a morir por pecadores como vos y como yo, que hemos ofendido la santidad de Dios, que no podíamos tener comunión con Dios, que lo único que nos esperaba era el justo castigo por esos pecados, justo castigo por esos pecados. Pero el Dios Santo vino a este mundo, vivió en santidad, sin cometer pecado, y Él decidió voluntariamente ir a la cruz, cargó con nuestros pecados, murió la muerte de un pecador, porque la paga del pecado es la muerte, y todo hombre pecador merece la muerte por sus pecados. Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, victorioso, hoy está en la presencia del Padre, hoy intercede por nosotros. Versículo 2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos hoy delante del Padre. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si creemos en el mensaje del Evangelio, que el Dios Santo vino a este mundo a morir por los pecadores, si nos arrepentimos y creemos, tenemos un abogado delante de Dios. Sí, es cierto, no podemos acceder a la presencia de Dios, pero en Jesucristo, el Santo, sí podemos, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora podemos vivir a la luz de esta verdad, y esa es la buena noticia. Nuestros pecados son perdonados y ahora podemos vivir en santidad. Y como dije antes, esto no quiere decir que no vamos a pecar, sino que fíjense en versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí vamos a pecar. Y de este lado de la eternidad vamos a pecar, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo promete perdón de nuestros pecados, promete purificación, santificación, si confesamos nuestros pecados. Ahora, confesar es lo opuesto a negar que tenemos pecado. Es pararnos frente a la verdad de Dios, y si antes decíamos, no, yo no tengo pecado, es ahora decir, sí, Señor, es cierto, yo soy pecador, yo pequé contra vos. Es humillarnos y reconocer nuestra condición delante de Dios. Hemos pecado, somos pecadores. Dios, si vos en tu palabra decís que esto es pecado, entonces es pecado. No lo voy a maquillar, no lo voy a diluir, no lo voy a llamar por otro nombre, es pecado. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la solución al problema? Es la solución que Dios nos dio. Él es fiel y justo al perdonarnos. ¿Por qué decimos por qué dice la palabra de Dios que Él es fiel y que Él es justo? Bueno, Él es fiel porque Él prometió el perdón de pecados para los hombres. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Biblia, Dios prometió el perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Por lo tanto, Él es fiel al perdonarnos. Él cumple con su palabra al perdonarnos. Pero también dice que es justo. Es justo. ¿Por qué dice que es justo? Bueno, por la verdad que antes mencionábamos. Dios no dijo simplemente, bueno, a partir de hoy voy a perdonar los pecados de todos y ya. Imagínense ustedes un juez que tiene enfrente de él a un asesino, al peor de los criminales, y de repente dice, bueno, ¿sabes qué? Yo soy tan bueno y tan amoroso que te voy a dejar ir en libertad. No importa cuántos asesinatos hayas cometido, no importa a cuánta gente hayas lastimado, cuántos fraudes hayas hecho, a partir de ahora sos libre. Por supuesto, si nosotros vemos eso, diríamos eso es injusto. ¿Cuántas familias lastimadas, cuántas personas que han muerto por culpa de esa persona, para que simplemente el juez decida ponerlo en libertad sin que pague por lo que él hizo? Y por supuesto nosotros tenemos una visión de la justicia un poco distorsionada porque es lo que vemos, que es lo que pasa. Lamentablemente eso pasa y mucho más de lo normal o de lo que nosotros vemos. Pero Dios no es un Dios injusto, Dios no permite eso. Por eso es que cada pecado merece un castigo y ese castigo no fue pasado por alto, sino aplicado a su Hijo amado, como recién decíamos, el santo, el que no cometió pecado. Si él hubiese cometido pecado, él no podría haber muerto en lugar de otros. Cada uno seguiría bajo la ira de Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, decidió venir a este mundo y cargó con nuestros pecados para que Dios sea justo al perdonar nuestros pecados. Para que Dios sea justo al perdonar nuestros pecados. Dios nos promete justicia al perdonar, al confesar, nos promete perdón. Y si estás en esta mañana, en este lugar, ese perdón que vos necesitás, así como yo he necesitado y necesito en algún sentido, ese perdón que vos necesitás va a marcar la diferencia entre tu eternidad, en la presencia de Dios, en el cielo o en el infierno. Si no confesás que sos pecador y que tu pecado no es un problema simplemente porque afecta a otros o porque no te permite desarrollarte en plenitud,
sino que es un pecado porque ofende al Dios Santo, si no reconoces esa verdad, no hay esperanza. No hay esperanza para vos. Necesitas reconocer tu pecado. Necesitas arrepentirte de haber pecado contra tu Dios, tu Creador, contra el Dios Santo. Necesitas pedir la gracia y el perdón que solo en Jesucristo en la cruz hay. Pero si sos creyente ya, también necesitas del perdón de Dios. También constantemente pecamos. En esa búsqueda de vivir en santidad, pecamos delante de Dios. Y también necesitamos presentarnos delante del Señor, ya no para pedir salvación, sino porque somos sus hijos, somos salvos y necesitamos vivir a la luz del Evangelio, presentarnos, confesar nuestros pecados, decir, Señor, yo he pecado, inclusive decir como el salmista, Señor, si algún pecado he cometido que no tengo conciencia de haberlo hecho, perdoná aquellos pecados que me son ocultos. Por eso, hermanos, necesitamos vivir a la luz de este Evangelio que proclamamos, por el cual esta iglesia está de pie, por el cual esta iglesia existe, y si algún día se desvía de él, pierde el sentido. Pierde el sentido. Necesitamos vivir en santidad. Por eso algunas preguntas. Dios es luz, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa para vos? ¿Cómo impacta eso en tu vida diaria? ¿Qué lugar ocupa cuando predicas el Evangelio, la santidad de Dios, el hecho de que Dios es santo? ¿Qué lugar ocupa a la hora de vivir el Evangelio? ¿Qué muestra tu andar? ¿Qué dirían los demás? Aunque por supuesto que no nos guiamos por lo que dicen otros, pero si alguien evaluara tu caminar, tu andar, ¿qué diría? ¿Qué conclusión sacaría? Recuerden que en 1 Juan, una clara evidencia de un creyente es que vive en santidad, que ama a sus hermanos, que ama a Dios, que ama la palabra de Dios. No que es perfecto, pero que se esfuerza continuamente y que cuando cae, vuelve al Señor en confesión, en arrepentimiento y recibe perdón de pecados. ¿Qué crees de vos mismo? ¿Reconoces que sos pecador? ¿Reconoces que pecás delante del Señor? Creyentes, ¿qué tan a menudo venimos a la presencia de Dios para confesarnos, para confesar delante de Dios nuestros pecados, para recibir la gracia y el perdón de Dios? Oremos. Padre Santo, Señor, ese es el mensaje del Evangelio. Tú eres santo. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esa verdad cada día, a cada momento, porque, Señor, es evidente que si en nuestro corazón hay pecado, si en nuestro andar hay pecados, porque damos la espalda a la verdad gloriosa de que tú eres santo. Y que tú requieres, Señor, que nosotros seamos santos porque tú eres santo. Señor, ayúdanos a vivir no solamente en lo que otros ven, sino en nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos, de una manera santa. Y Señor, si en este lugar hay personas que aún no han entendido que el Dios que los creó es un Dios santo, 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 y que cada pecado, Señor, recibirá su justo castigo. Señor, si hay personas así, como todos nosotros en algún momento hemos creído, que tú quebrantes su corazón, Señor, que le muestres
su condición. Que abras su entendimiento para comprender que en tu presencia, Señor, no va a haber nadie, absolutamente nadie, que no haya sido limpiado por la sangre de Cristo. Solo de esa manera se accede a tu presencia por la gracia de Cristo, por su obra en la cruz, y no de otra manera, Señor. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.